Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cómo están las negociaciones por 10 futbolistas por los cuales River ha preguntado en este mercado de pases. Algunos de ellos ya se están por convertir en refuerzos oficiales del más grande, si es que ya no se han convertido en el transcurso de estos últimos días. Otros obviamente no van a venir en este receso, pero pueden ser que se conviertan en refuerzos de cara a los siguientes periodos de transferencia. Y sí ha habido charlas por bastantes de ellos, y es por eso que vamos a estar mencionando y especificando cada uno de los casos. Como se sabe, el muñeco Gallardo junto con la dirigencia estaba en búsqueda principalmente de delanteros, pero puede ser que en este mercado de pases vengan otros futbolistas a ocupar otras posiciones. Vamos a estar repasando en detalle cada una de las negociaciones que ha habido por cada uno de los jugadores y ver qué posibilidades hay que tienen de ponerse definitivamente el manto sagrado. ¡Empecemos! El primer jugador del que claramente hay que hablar es Miguel Ángel Borja, el jugador colombiano. Si ya no se ha convertido en el primer refuerzo de River, porque cuando estoy haciendo este video todavía no hay ninguna incorporación, pero faltaban detalles nada más para que se convierta oficialmente en jugador del más grande, y es por eso que casi con seguridad va a ser la primera incorporación de River en este mercado de pases. El ansiado 9 que el millonario estuvo buscando durante todo este receso finalmente llegó. Después de negociar durante varios días y esperar la eliminación de Junior en el campeonato colombiano, esto fue clave porque hasta que el equipo de Barranquilla no quedó afuera del torneo cuadrangular que clasificaba a uno de esos 4 equipos a la final, el más grande no pudo accionar definitivamente por Borja porque el propio futbolista estaba enfocado en tratar de conseguir el título con el equipo de Colombia. Recordemos que hubo varias entrevistas que le hicieron al atacante en cuestión y Borja había declarado en todas esas ocasiones que le gustaría salir campeón con el club de sus amores y que en ese momento tenía 100% la cabeza en Junior. Una vez que quedó eliminado, todo se abrió y River pudo empezar a negociar con más fuerza y obviamente debido a las ganas que le puso el jugador y a la predisposición también de los dirigentes de Junior por vender al futbolista, todo se hizo mucho más fácil. La transferencia se cerró de palabra y restaba en los últimos días en cerrar todo en cuanto a los papeles y todo lo trasladado verbalmente se ponía en los respectivos contratos. Borja iba a convertirse en el primer refuerzo de River. Cuando estoy haciendo este video todavía no se ha cerrado al 100%, pero seguramente vaya a hacerse y es por eso que Borja es la primera incorporación del muñeco Gallardo en este receso. Yendo a los números, el fin de semana pasado el millonario había presentado una primera oferta para comprar el porcentaje que tenía Junior del pase de Borja, es decir, el 50%, pero la misma había sido rechazada. Sin embargo, solo un par de horas después, River realizó un segundo ofrecimiento con la intención de comprar el 100% de la ficha del futbolista. Esto quiere decir el 50% del pase que pertenece a Junior y el 50% que pertenece a Palmeiras, en alrededor de 6 millones de dólares. Junior estaría dispuesto a aceptar esta oferta siempre y cuando River haga un plan de cuotas muy pero muy corto, debido a que en anteriores transferencias por otro jugador a Junior lamentablemente no le prometieron lo cumplido a la hora de los pagos y es por eso que a partir de esos momentos siempre pretende que el pago justamente por cada uno de los futbolistas que vende sea en un corto plazo, y en este caso con Borja y River no es la excepción. Entre el delantero y el equipo de Núñez ya hay un entendimiento por el contrato que será hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, por 3 años y medio, y solo falta que los clubes lleguen al acuerdo total. El representante del futbolista viajó a Colombia para cerrar los números con Junior y el atacante interrumpió sus vacaciones en los Estados Unidos para también viajar al país cafetero y estar en los detalles de su salida. En estos días seguramente el acuerdo quede totalmente sellado y Borja sea el primer refuerzo para Gallardo. Y vamos con el que es el segundo refuerzo de River, o el primero en caso de que se haya cerrado antes que Borja, pero el futbolista que ven en pantalla y el colombiano que mencioné anteriormente son las dos primeras incorporaciones de River en este mercado de pases. Estamos hablando de Lucas Beltrán, el futbolista que estaba a préstamo en Colón de Santa Fe, pero que finalmente logró irse del equipo santafesino y va a ponerse la camiseta de River de cara a lo que queda de este semestre del 2022. El atacante se desvinculó de Colón a través de una carta de renuncia a su préstamo que le permitirá ser inscripto por River para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, que recordemos la ida frente a Vélez el próximo miércoles 29 de junio en el José Amalfitani, mientras que la vuelta una semana después, miércoles 6 de julio, en el Estadio Monumental.
La novela de Beltrán, que parecía en un principio ser sencilla en cuanto a su definición, terminó siendo sin lugar a dudas la gran novela de este mercado de pases. La situación que hubo con el futbolista fue bastante larga porque nadie quería dar el brazo a torcer. Rehén de una situación que lo tuvo en vilo durante las últimas semanas, el delantero cordobés se cansó de la postura de la dirigencia de Colón, que decidió marginarlo de los encuentros que el equipo santafesino disputó frente a Unión en el clásico santafesino, frente al Millonario en la victoria por 1-0 de Colón y en la derrota por 1-0 frente a Lanús de la cuarta fecha de la Liga Profesional. La falta de entendimiento entre ambas dirigencias y la imposibilidad de sumar minutos precipitó su decisión. Se plantó, retiró todas sus pertenencias de Santa Fe y presentó una carta ante futbolistas argentinos agremiados en la que renuncia de manera unilateral al préstamo porque no le permiten desarrollar con normalidad su actividad. El escrito que presentó Beltrán para desvincularse de la institución santafesina es el primer paso legal necesario para que River pueda inscribirlo para los octavos de final de la Copa Libertadores, más allá de que Colón quiera mantenerlo en la nómina de lista de buena fe. Recordemos que ambos disputan la misma fase en la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes, porque el mismo día en el cual River estará enfrentando a Vélez, Colón estará haciendo lo propio visitando a Talleres. Y si ambos pasan de ronda, se verán las caras en las cuartas de final. El último partido oficial de Beltrán en Colón fue el 4 de junio de este año, hace poco menos de un mes, ante Atlético Tucumán en el empate 1-1 por la primera fecha de la actual liga profesional. Luego quedó desafectado del plantel por una supuesta lesión en la tibia desmentida por el entorno del jugador. En estas horas seguramente se esté sumando a los entrenamientos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, si es que ya no ha tenido una práctica, y será el segundo o primer refuerzo del más grande dependiendo de cuándo esté viajando Borja a la Argentina. Es un futbolista ofensivo que Gallardo necesita ya y mucho, seguramente sea el más parecido en cuanto a las condiciones a Julián Álvarez, porque no es un referente de área, pero en Colón de Santa Fe se ha destapado en lo que se refiere al gol, porque en River únicamente había convertido uno de manera oficial y ha tenido la continuidad y regularidad necesaria como para pelear un puesto como titular en el Millonario. Y seguimos con el tercer futbolista que más cerca está de convertirse en refuerzo de River, aunque este no está totalmente confirmado como los otros dos, es Rodrigo Aliendro, y para ver cuál será su decisión final hay que esperar hasta el 1 de julio, que es cuando termina oficialmente su contrato con Colón de Santa Fe. El mediocampista del equipo santafesino tiene un acuerdo de palabra, o mejor dicho, tenía un acuerdo de palabra para sumarse a Independiente. Por lo menos cuando estoy haciendo este video ese acuerdo no se ha cumplido y es por eso que Aliendro todavía tiene grandes opciones de sumarse a River. El Millonario está al acecho y podría sumarlo como la tercera incorporación de cara a este mercado de pases. Es cierto, el más grande en primera instancia lo que pretende es sumar delanteros, pero ya tiene dos y a la espera de lo que puede suceder con Luis Suárez, ya estaré hablando del uruguayo más adelante, los dirigentes no descuidan el resto de las posiciones dentro del campo de juego y están atentos a aprovechar cualquier oportunidad que pueda llegar a aparecer en el mercado, como es este caso la de Rodrigo Aliendro, que es un jugador que si bien no fue pedido exclusivamente por el muñeco en este mercado de pases, la realidad es que le gusta muchísimo y sobre todo puede ser una opción ante una posible venta y salida de Enzo Fernández. El mediocampista tuvo un gran presente en Colón de Santa Fe, queda libre ahora el próximo 30 de junio y unos cuantos clubes consultaron por su situación, por lo que el delantero tenía que tomar una decisión luego de que terminara su contrato con Colón de Santa Fe y en primera instancia había elegido jugar en Independiente por la cercanía que tiene con el director técnico del Rojo, que es Eduardo Domínguez, entrenador que lo sacó campeón de la Copa Liga Profesional del año pasado, único título oficial que tiene Rodrigo Aliendro y también Colón de Santa Fe. Hace casi 15 días que el Rojo tiene un acuerdo con el futbolista para sumarlo en los primeros días de julio, pero el mismo todavía no fue trasladado a los papeles y es por eso que pende de un hilo. Resulta que el equipo Avellaneda estuvo por cerrar un acuerdo con el grupo inversor Skybridge para que sea sponsor del club a la brevedad y con ese dinero, entre otras cosas, cerrarían la llegada de Aliendro con un contrato hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, por 2 años y medio más. River, en caso de que Aliendro decida definitivamente llegar al Millonario, le ofrecería un contrato con mayor sueldo pero con la misma cantidad de tiempo, por los 2 años y medio o hasta 3 temporadas, que es lo que pretende el futbolista y lo que también le había ofrecido en primera instancia Colón de Santa Fe como para renovar su vínculo. Sin embargo, el mediocampista en cuestión ya tenía la idea fija de abandonar Colón y de pasar a otro equipo un poco más importante en cuanto a su relevancia en el fútbol argentino. Si bien es cierto que Colón está disputando la Copa Libertadores, jugar en River y haber hablado con Marcelo Gallardo es algo que puede llegar a inclinar la balanza, sobre todo en estos últimos días donde deberá tomar una decisión definitiva.
Desde el entorno del jugador que hoy sigue perteneciendo a Colón no niega ni afirma nada en torno a su futuro. Lo cierto es que si el acuerdo con Independiente se cae, Ariendro suma puntos y se allana el camino para que sea refuerzo del más grande. Que no haya que negociar directamente con la dirigencia de Colón es un punto muy a favor, porque después de todos los entredichos y discusiones que hubo por la vuelta de Lucas Beltrán, si hubiera que hablar con la comisión directiva del equipo santafesino, River seguramente ni siquiera se sumaría a esta negociación, pero al traerlo libre y únicamente tener que negociar su contrato, puede convertirse en el tercer refuerzo una vez finalice su vínculo con Colón. Y vamos ahora a referirnos al gran anhelo que tiene todo el mundo River en este mercado de pases, que es la posible incorporación del uruguayo Luis Suárez, que todavía no se ha confirmado, pero por lo menos cuando estoy haciendo este video, todavía tampoco ha habido negativa por parte del entorno del uruguayo. Está claro que con la venta de Julián Álvarez ya confirmada al Manchester City, sumada a las posibles operaciones futuras, tanto por Nicolás de la Cruz, que tiene una promesa de venta, y por Enzo Fernández, que puede llegar a irse al Benfica de Portugal, esto engrosó la capacidad de River de salir al mercado por nombres un tanto más importantes. En esta oportunidad, en la banda están dispuestos a pelar, como se dice, la billetera para quedarse definitivamente con Suárez, por lo menos por 6 meses hasta después del Mundial de Qatar. La mayor parte del presupuesto de River en este receso será destinado para intentar seducir al pistolero con una suculenta oferta económica. En un principio River le estaría ofreciendo $3 millones para jugar de acá a 6 meses. Es cierto que el contrato no puede firmarse únicamente por 6 meses. El delantero uruguayo debería firmar por lo menos por una temporada, hasta el 30 de junio del 2023, pero podría hacerlo con una cláusula de salida en diciembre luego de haber disputado el Mundial de Qatar, si es que encuentra en ese momento un destino mejor, siempre y cuando no haya encontrado un equipo ahora en este mercado de pases. ¿Cuándo llegaría la respuesta definitiva de Suárez a River? Lo cierto es que desde el entorno del manager de la institución de Núñez, Enzo Francescoli, y desde el entrenador Marcelo Gallardo, levantaron el teléfono para hacerle saber que quieren contar con él. Suárez dejó en claro que necesitaba tomarse varios días para responder, principalmente porque estaba a la espera de recibir otras propuestas del viejo continente, teniendo en cuenta que el mercado de pases todavía en Europa no se ha movido con total seriedad. También es una realidad que los tiempos de la ventana de transferencias en el fútbol europeo son totalmente otros y River, con las instancias decisivas de las Copa Libertadores en horizonte, porque ya no puede inscribirlo para los octavos de final, cuya idea no era esa en un principio, porque River únicamente traería a Suárez si clasifica a los cuartos de final, pero aún así necesita cerrarlo lo antes posible. Con este panorama, todos los caminos conducen a que en estos días llegaría la respuesta de Suárez, si es que no ha llegado. Por lo menos cuando estoy haciendo este video, todavía mantiene todo el vilo en el mundo River de saber si el uruguayo va a ser o no refuerzo. En caso de que Suárez no responda en estos días, los propios dirigentes del Millonario son los que deberán manifestarle al futbolista saber si se inclina o no por aceptar o declinar el ofrecimiento del más grande. ¿Qué puede ser lo que acerque a Suárez a River y qué situación podría alejarlo? Por ahora, la ilusión del Millonario con el posible arribo del futbolista que vistió las camisetas del Barcelona y Liverpool en Europa, por ejemplo, entre otros, es que la realidad es que ningún club del viejo continente le acercó una oferta que lo seduzca al 100%. Todos los clubes le ofrecen un aceptable contrato, pero ninguno le asegura la titularidad que pretende tener el uruguayo, por lo menos para llegar al Mundial de Qatar. De esta forma, si bien la prioridad del atacante continúa a seguir en Europa, no se descarta que dé el visto bueno para arribar al fútbol argentino. A su vez, otra cuestión que lo acerca a River también tiene que ver con el respeto a la investidura de Enzo Francescoli y a las gestiones que hicieron Gallardo y el club para poder contar con él. En la cara opuesta de la moneda hay dos factores que podrían alejarlo. Primero, que Suárez pretende llegar con roce europeo al Mundial, que será el último de su carrera, ya que luego se retirará de la selección uruguaya. Y lo segundo tiene que ver con una cuestión más personal. La calidad de vida que tiene su familia en Europa es muy lejana a lo que puede ofrecerle River acá en la Argentina. Vamos ahora a referirnos a otro futbolista por el cual River tiene intensas negociaciones, pero que hasta el momento no se ha avanzado lo suficiente como para asegurar que puede llegar a ser refuerzo de River. Estamos hablando de Diego Baloyes. Un punto que le juega mucho a su favor es que en estos días estaría consiguiendo la doble ciudadanía para no ocupar cupo de extranjero. Y es algo muy pero muy importante, porque supongamos que River contrata a Miguel Ángel Borja, no podría contratar a Baloyes porque si lo hace y después Luis Suárez un par de días después le da el ok, no podría
podría llegar a venir. Ahora, con el cupo de extranjero disponible, debido a que Baloyes no ocuparía, la realidad es que puede ser un refuerzo muy, pero muy cercano a ponerse la camiseta de River. El jugador de 25 años ha venido creciendo en la Liga Argentina, en donde hoy por hoy viste la camiseta de Talleres de Córdoba, con la que ha tenido grandes actuaciones, siendo determinante en varios partidos de la T. Lo cierto es que los dirigentes del equipo cordobés no lo dejarían ir por menos de 7 millones de dólares. Cabe recordar que en Talleres conservan hoy por hoy el 70% de los derechos del jugador colombiano. La parte económica hoy por hoy es el principal inconveniente para el traspaso de Baloyes a River, pues su costo haría que la dirigencia en principio se incline por otras alternativas. Traer a Borja sería más barato, la vuelta de Beltrán sería más barata e inclusive el dinero puesto en el contrato de Suárez sería bastante menor a lo que sería traer a Baloyes pagando el dinero que pide Talleres de Córdoba, que está claro que no pretende únicamente una suma de dinero en efectivo, sino porcentajes de pases de ciertos futbolistas que ahora voy a estar mencionando. ¿Qué cambió quizá en los últimos días y que puede torcer un poco la balanza en favor de River? Parecía ser una opción casi descartada, pero la contratación del cafetero se podría reflotar debido a una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas. Baloyes estuvo cara a cara con Andrés Fassi, el presidente de Talleres, para dialogar a raíz del fuerte interés de Núñez por el futbolista. La máxima autoridad del equipo de Córdoba le había dado una promesa de venta al futbolista en cuestión, claramente siempre poniendo por encima las ofertas que podrían llegar del fútbol del exterior. Sin embargo, Fassi ya rechazó ofrecimientos del fútbol de Brasil y también de equipos de la MLS por ser considerados insuficientes, y ahí es donde aparece el delantero alzando su voz, diciendo que él no le dio prioridad en su momento a la oferta de River porque quería agradecerle, entre comillas, a Talleres y ser vendido al fútbol del exterior y no reforzar a un hipotético rival en la Copa Libertadores, porque si Talleres elimina a Colón y River a Vélez en los octavos de final, se verían las caras en los cuartos. Es por eso que Baloyes le había dado el ok a Fassi, pero al haber rechazado todas estas ofertas, ahora el colombiano pretende que se analice con mucha más seriedad el ofrecimiento de River. En un principio, Fassi estaría dispuesto a vender al futbolista al más grande, pero pretendería alrededor de 4 millones de dólares, el 45% que todavía posee River de Federico Girotti y además una parte de los porcentajes de los pases tanto de Agustín Palavecino como de Bruno Zuculini, que son dos futbolistas que a futuro le interesarían a Talleres. En un principio está claro que los dirigentes de River se negaron a todo esto y lo único que quieren en principio es darle dinero al equipo cordobés para quedarse con Baloyes. Todavía no está para nada cerrado y es por eso que no lo pongo tan cerca como lo de Borja y lo de Beltrán, y en los próximos días podría llegar a haber una solución, pero el hecho de que no ocupe cupo de extranjero hace que River por lo menos pueda realizar un par de intentos más por él. Y vamos ahora con otro de los futbolistas que se ha mencionado para hacer posible refuerzo de River en este mercado de pases y que se mantienen negociaciones entre las directivas, tanto del Millonario como del equipo que posee la ficha del jugador en cuestión, que es el joven Matías Arezo, futbolista uruguayo que está jugando en el Granada de España. La principal realidad de por qué no se ha avanzado tanto por esto es porque sucede todo lo contrario a lo que pasa con Baloyes. Arezo sí ocupa cupo de extranjero y debido a que River tiene 2 nada más para incorporar, no se puede avanzar hasta que Luis Suárez dé una respuesta contundente en cuanto a su posible llegada o no, porque el Millonario hoy por hoy tiene 4 extranjeros en el plantel: Nicolás de la Cruz, Robert Rojas, Paulo Díaz y Juan Fernando Quintero, es decir, tiene 2 cupos disponibles. Uno de esos 2 cupos es para Miguel Ángel Borja, que es colombiano y va a estar llegando, como dije, siendo el primero o segundo refuerzo del más grande. Le queda un lugar que en primera instancia debería ser para Luis Suárez. Si el uruguayo no llega a venir, ahí su compatriota, este futbolista Matías Arezo, sería una de las opciones como para ocupar ese lugar que no pudo venir a llenar el uruguayo, más allá de que son 2 futbolistas totalmente distintos. En cuanto a Arezo, tiene 19 años y sorprendió a todos durante varios semestres en el River de Uruguay y podría llegar a la institución de Núñez en principio como una apuesta a futuro. El Granada de España, que recientemente perdió su categoría, es el dueño de su pase y lo compró en el último libro de transferencias, en el de enero de este 2022, en alrededor de 5.700.000 euros, aunque no tuvo demasiada actividad en el primer semestre de este año. La inversión tuvo su justificación porque con apenas 17 años el pibe se destacaba en el torneo de Uruguay y en la última temporada antes de irse a Europa explotó, metió 15 goles en 29 partidos, tuvo un promedio de gol de más de un tanto cada 2 encuentros. En lo que va de este año únicamente jugó 8 cotejos, todos entrando desde el banco en el segundo tiempo y faltando siempre menos de 20 minutos, y solo en uno inició como titular. Por eso el cambiar de aire es una opción muy factible y ahí aparece River en escena.
En contraposición a lo que sucedió en el Granada, en el River de Uruguay ostenta un demoledor registro goleador. Convirtió 37 goles y dio 14 asistencias en 91 partidos y por eso el Granada lo compró y le hizo un contrato millonario de hasta el 30 de junio del 2026. Al compartir representante con Nicolás de la Cruz, quien tiene una muy buena relación con la dirigencia, Arezzo fue ofrecido y su arribo podría facilitarse, sumado a que no tuvo la regularidad esperada en España. Si River va a fondo por él, podría sacarlo a préstamo con cargo y con una opción de compra no tan elevada. Como es representado, como dije, por Paco Casal, de muy buena relación con Enzo Francesco y la dirigencia millonaria, Arezzo fue una vez más señalado como un potencial sucesor de Luis Suárez por la prensa uruguaya. Está claro que si Luis Suárez llega a darle el ok para convertirse en refuerzo de River, no habrá ninguna posibilidad de que Arezzo pueda ponerse la camiseta del más grande porque no habrá cupo disponible. Pero si esto no sucede, traerlo cedido a préstamo como una opción a futuro podría ser una opción bastante viable. Y vamos ahora a referirnos a Valentín Castellanos, un jugador del que hace bastante tiempo no se habla como posibilidad para ser refuerzo de River porque económicamente el millonario no estaba dispuesto a abonar lo que pretendía el New York City, que es el club estadounidense dueño de su pase. Sin embargo, hay algunas cuestiones y situaciones que podrían llegar a darse en el transcurso del próximo mes como para que una hipotética negociación con Castellanos pueda volver a reabrirse. Está claro que esto pasa a ser una suposición por algunos motivos. En primero, porque es el futbolista que siempre ha pedido Marcelo Gallardo, tanto en el mercado de pases anterior como en el inicio de este. Y segundo, porque es argentino, no ocupa cupo de extranjero, tiene 23 años y quizás sea el jugador más parecido a Julián Álvarez de todos los que he mencionado en la lista y con posibilidades de venir. Vamos directamente a la información oficial y a lo que pasó primero en su momento. Los dirigentes de la institución de Núñez llegaron a ofrecer en enero, entre la primera cuota y toda la suma de dinero que abonaría posteriormente por objetivos, alrededor de 12 millones de dólares. En un principio todos eran optimistas, sin embargo los dueños del New York City esperaban reunir alrededor de 18 millones de la moneda americana en un solo pago para desprenderse de él. Esta cantidad de dinero fue imposible de poner por River en todo momento. Algo que podía jugarle positivamente al millonario era que el propio futbolista había declarado en varias oportunidades que tenía ganas de ponerse la banda por un desafío que tenía desde muy chico y que quería jugar en la Liga Argentina. Sin embargo, no pudo ejercer la presión necesaria y es por eso que a principio de año fue imposible seguir con las negociaciones. El mismo Marcelo Gallardo de hecho había declarado en una conferencia de prensa que era el futbolista buscado para reforzar la delantera del equipo, por lo que casi con seguridad, y teniendo en cuenta que el muñeco es de ir en los siguientes recesos por jugadores a los que ya ha ido a buscar en anteriores libros de pases, que tratarían de hacer un nuevo intento en este periodo de transferencias. Se hizo, pero la respuesta del New York City fue exactamente la misma. Únicamente lo dejaban salir por los 18 millones de dólares que pretendían en un solo pago. ¿Qué es lo que puede reabrir la posibilidad de una nueva búsqueda por Castellanos? River hoy por hoy no tiene el dinero porque todo lo recaudado en la venta de Julián Álvarez va a ser utilizado en los futbolistas que mencioné anteriormente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si River, y esto ojalá no suceda, transfiere a Enzo Fernández a cambio de la cláusula de rescisión, que es de 20 millones de euros, en este mercado de pases? Ahí sí tendría el dinero necesario como para ir por Valentín Castellanos, que es un futbolista al cual, y como vengo diciendo en todos los vídeos que hablo del jugador, a Gallardo le gusta mucho. De hecho, el muñeco le dijo a la dirigencia que vuelvan a hacer un intento por él, más allá de la negativa del New York City por no dejarlo ir por menos dinero del que pretendían. Es por eso que si River, por alguna venta que podría llegar a surgir en el próximo mes, llega a aparecer ese dinero, seguramente hagan el esfuerzo por Castellanos. Uno quizás se preguntaría de si se va Enzo Fernández, River tendría que salir a buscar un mediocampista. Pero si pueden traer a Rodrigo Aliendro de Colón gratis, libre, con el pase en su poder, a lo mejor esa suma de dinero por la venta de Enzo Fernández puede llegar a utilizarse en otro sector del campo de juego y Valentín Castellanos sería el futbolista elegido para incorporar. Y ahora vamos a referirnos a un futbolista muy querido por los hinchas de River, más allá de que jugó muy poco en el Millonario, y que en los últimos días ha surgido el rumor de que el más grande podría llegar a incorporar a Alexis Sánchez. En principio, en este mercado de pases que está transcurriendo ahora, sería prácticamente imposible que River pueda contratar al gran futbolista chileno que hoy por hoy se está desempeñando en el Inter de Milán. Sin embargo, en los periodos de transferencias, tanto de enero del próximo año como de mediados del 2023,
las chances se incrementan muchísimo y es probable que Alexis Sánchez decida regresar a Sudamérica, y es ahí donde River podría llegar a aparecer como una opción muy pero muy potable. ¿Por qué surgió en principio el rumor de que Alexis podría venir ahora en River? El entrenador del Inter de Italia, Simone Inzaghi, no lo va a tener en cuenta, más allá de que a Alexis todavía le queda un año de contrato, porque tiene vínculo con el Inter hasta el 30 de junio del 2023, más allá de que de ambas partes intentarán llegar a un acuerdo para resarcir el vínculo, aunque por el momento no hay acuerdo definitivo. En una serie de posteos en su cuenta de Instagram, el futbolista chileno se mostró entrenando en el gimnasio y también posteó una foto del Estadio Monumental debido a que se encuentra de vacaciones acá en Argentina. Esta imagen rápidamente se difundió y desató la locura en las redes sociales entre los hinchas del más grande. Casualidad o no, con 33 años el chileno encendió la ilusión en la gente que espera para volver a verlo con el manto sagrado, en principio cuando culmine su etapa en la Liga Italiana. Por el momento la prioridad de Sánchez es seguir en Europa y primero deberá resolver cómo sale del Inter, porque como dije le queda un año más de vínculo y por el momento no tiene intenciones de resignar los 12 meses de salario que aún tiene por delante. Las puertas a River están abiertas y solo se puede imaginar un posible regreso si el propio jugador baja mucho sus pretensiones económicas, algo que hoy no es viable pero que en unos meses o al final de la próxima temporada sí podría hacerlo. ¿Cuáles serían en definitiva las chances de que Alexis Sánchez pueda regresar a River? No ahora en este receso, pero sí en el corto plazo. Una vez termine su vínculo con el Inter o a falta de 6 meses de que su contrato finalmente finalice, ahí sí se podría realizar una oferta lo verdaderamente buena como para que el jugador, que en su momento había declarado que quería estar cerca de su familia, pudiera volver a jugar a Sudamérica. Su familia se encuentra en Chile y el único momento en el cual el jugador viene a su país es o cuando está de vacaciones o cuando representa a su selección nacional. El hecho de que Chile no haya clasificado a la Copa del Mundo de Qatar es algo que le juega en contra a River para poder incorporarlo, porque es una situación totalmente opuesta a la de Luis Suárez. El uruguayo está en la búsqueda de un equipo competitivo para tener regularidad y competencia de cara a disputar la Copa del Mundo, mientras que Sánchez lo necesita, porque a fines de octubre, que es cuando se parará la competencia, Sánchez se tomará vacaciones y ahí podrá definir su futuro si es que no tiene un acuerdo total en su continuidad con el Inter, por lo que recién en enero del 2023 River podría ilusionarse con traer al chileno como refuerzo. Y vamos ahora a hablar de Nahuel Bustos, futbolista que también se mencionó en las últimas horas con la posibilidad de convertirse en refuerzo de River, sobre todo si hay una negativa total para que Luis Suárez sea finalmente incorporación y lo de Matías Arezo no se da. ¿Por qué lo de Bustos aparece detrás de todo eso en cuanto a una posibilidad y sus posibilidades han bajado bastante, teniendo en cuenta que era un futbolista al cual Marcelo Gallardo había querido mucho en su momento? Porque acaba de ascender a la primera división con su actual equipo, el Girona de España, y es por eso que en principio, a diferencia de lo que había sucedido en el mercado de pases anterior, tendría las intenciones de jugar en el fútbol español, en la primera división más propiamente dicha de aquel país, y si bien su préstamo con el Girona termina ahora el 30 de junio, podría llegar a renovarlo. Recordemos que su pase pertenece al City Group, el grupo de representantes que maneja, por ejemplo, los fichajes del Manchester City, que si bien no ha estado metido en el medio de la incorporación de Julián Álvarez al equipo inglés, ha hecho y ha tenido bastantes charlas y negociaciones con los dirigentes de River por otras cuestiones. En el caso de Nahuel Bustos, al principio de año River sí hizo un intento bastante fuerte para intentar incorporarlo, pero era muy complicado traerlo. Si bien en aquel entonces la intención del jugador sí era abandonar España para llegar a River porque no estaba teniendo la continuidad deseada, en ese entonces lo que había que hacer en primera instancia era romper el préstamo con el Girona, porque todavía le quedaban 6 meses de cesión, y después negociar con el City Group, y era muy complicado porque River iba a tener que abonar 2 veces, primero resarcir económicamente al equipo español y después comprarle un porcentaje de pase a este grupo de representantes. En esta oportunidad uno podría llegar a pensar que iba a ser más fácil, porque una vez se acabe la cesión con el Girona, únicamente había que negociar con los dirigentes que manejan el City Group. Sin embargo, lo que sí cambió fue la decisión del futbolista, que si bien no se ha negado a jugar en River, y la realidad es que si el millonario hace una muy buena oferta al City Group como para poder transferirlo,
En un principio, desde el millonario, la gran apuesta económica iría por otro lado y es por eso que Nahuel Bustos quedaría como una opción bastante lejana como para poder ser una incorporación en este libro de pases. Es un futbolista cuyas virtudes dentro del campo de juego le gustan mucho a Marcelo Gallardo porque es un atacante que puede jugar por todo el frente ofensivo. Puede ser centrodelantero, segunda punta detrás del 9 e incluso jugar por los extremos tirado a los costados. Es un futbolista muy pero muy completo que tiene algunas similitudes en cuanto a su juego de presión muy parecidas a la de Julián Álvarez y es por eso que Marcelo Gallardo, también teniendo en cuenta su juventud, porque solo tiene 23 años, cumplirá 24 ahora, el próximo 4 de julio, podría ser un futbolista el cual también tendría un gran poder de reventa. Ahora en el Girona de España veremos qué es lo que sucede. En un principio tendría la intención de continuar en el fútbol español. Si se cae lo de Luis Suárez y no sucede lo de Matías Arezo, recién ahí Nahuel Bustos podría aparecer como una opción viable. Y para finalizar, el último futbolista del que vamos a hablar es nada más y nada menos que Matías Craneviter. En este mercado de pases en cuestión sucede algo parecido a lo que pasa con Alexis Sánchez. Sería bastante complicado traerlo, salvo alguna cuestión que obligaría a los dirigentes de River por plantel a ir a buscarlo en este periodo de transferencias en cuestión. ¿Qué significa esto? Que Bruno Zuculini, que es un futbolista que juega en la misma posición que Craneviter de mediocampista central, tiene una promesa de venta de que si llega una propuesta lo suficientemente buena que satisfaga tanto al club como al futbolista, será vendido en este mercado de pases y recién ahí se abriría un cupo como para que River vaya a buscar un volante central. Y solo si Marcelo Gallardo lo pide, ahí River haría una oferta lo suficientemente buena como para intentar convencer al Rayados de Monterrey, que es el dueño del pase de Craneviter, y traerlo en este mercado de pases. Caso contrario y que todo esto recién mencionado no suceda, esperan el regreso de Craneviter recién en enero del próximo año, donde podrían llegar a traerlo libre con el pase en su poder y sin necesidad de poner un solo peso en cuanto a su transferencia, y lo único que habría que hacer es ofrecerle un buen contrato al futbolista. A diferencia de lo que ha pasado con otros exjugadores que pasaron por River y por los cuales sí se ha mencionado la posibilidad de que vuelvan en algún momento, como fueron los casos de Sebastián Truzzi, que el propio Gallardo mencionó que había negociaciones e inclusive que hablaba con él, o Lucas Alario, que los dirigentes de River se comunicaron con su representante y el jugador decidió seguir en Europa. Por Craneviter nunca ha habido nada oficialmente, ni el propio futbolista llamó a la dirigencia de River, ni Gallardo y el manager de River, Enzo Francescoli, hicieron lo propio con el jugador en cuestión. Sin embargo, tanto del entorno del jugador como de la comisión directiva de River saben que en enero del 2023 puede haber una chance muy pero muy grande para que Craneviter vuelva a River. Si bien todavía va a tener contrato con el equipo mexicano, con Rayados, hasta el 31 de diciembre del 2023, es decir, por un año más, podrían llegar a darle un resarcimiento económico bajo al equipo de México como para que lo puedan liberarlo y que pueda llegar a ponerse la camiseta de River un año antes de la finalización de su vínculo. Algo que le juega a favor a Craneviter en ese sentido es que no es titular indiscutido en el conjunto norteamericano y que además Rayados en su momento, cuando le compró el jugador al Zenit de San Petersburgo de Rusia, no puso una gran cantidad de dinero por él, alrededor de $3 millones, por lo que recuperar la inversión para ellos no sería algo muy pero muy necesario en el momento en el cual tengan que desprenderse de Craneviter. Lo que también está claro es que si bien le queda un año de contrato y podrían llegar a liberarlo, esto únicamente podría llegar a darse si el jugador quiere volver a River, algo que en este mercado de pases no estaría dispuesto a hacer, pero dentro de un par de meses tendría toda la intención justamente de que esto pudiese realizarse. Es por eso que en este receso las posibilidades de que Craneviter vuelvan a River son muy pero muy pocas, pero en enero del próximo año las chances aumentarán muchísimo más. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente los 10 jugadores nombrados no van a venir a River. Como dije, en algunos casos, como puede ser el de Bustos, únicamente aparece como opción si se caen dos alternativas que mencioné anteriormente. En un principio, los refuerzos de River en este mercado de pases serían Miguel Ángel Borja, Lucas Beltrán, la posibilidad de contratar a Rodrigo Aliendro, Luis Suárez si es que viene, y ahí saldría el otro nombre que puede ser Matías Arezo o Diego Baloyes. River tendría en mente incorporar entre 4 y 5 futbolistas dependiendo del positivo o negativo que pueda llegar a dar Luis Suárez, que es únicamente la única de todas las negociaciones que depende exclusivamente del jugador. En todo el resto de las negociaciones hubo que hablar con los directivos de cada uno de los clubes, algo que se sabe que no es muy sencillo. River tiene todavía bastante margen para poder incorporar
incorporar, sobre todo si vende algún futbolista después del 7 de julio, que es cuando cierra el mercado en Argentina. En un principio, tanto la idea de Gallardo como la de Francescoli es tratar de mantener a la totalidad del plantel y que más allá de la idea de Julián Álvarez se sumen futbolistas ofensivos como para terminar de conformar la plantilla. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.